Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona. En la Escuela Libre de Derecho cursó los primeros 12 meses de la maestría en Derecho. Ha sido visitadora del Poder Judicial de la Federación, notaria pública en el Estado de México, subsecretaria de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de México, subprocuradora en la Procuraduría de esa entidad. En el Poder Judicial de la Federación ha sido magistrada de circuito, juez de distrito, secretaria del Tribunal Colegiado, así como secretaria proyectista. En términos de nuestro acuerdo, señora magistrada, tendrá usted una intervención inicial para una presentación y posteriormente los grupos parlamentarios le formularán las preguntas que establece nuestro acuerdo. Bienvenida, magistrada, tiene usted el uso de la voz. No sin antes rogarle a nuestros invitados especiales, vamos a guardar el orden para escuchar atentamente a nuestra compareciente. Tiene usted el uso de la voz, magistrada. Gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores, es para mí un gran honor comparecer ante ustedes en mi carácter de aspirante al Consejo de la Judicatura Federal. Acudo en un ejercicio democrático y republicano propio de los estados constitucionales de derecho, convencida de que el Consejo de la Judicatura Federal es un pilar de nuestro sistema de justicia. Somos conscientes de que uno de los retos más importantes en nuestro país es fortalecer el sistema de justicia. Acudo con un profundo amor por el derecho y por la función judicial. Esta la conozco desde mis inicios como abogada. La inicié en agosto de 1987, siendo secretaria particular del juez 52º penal del Distrito Federal. Recuerdo perfectamente esta fecha, pues mi hijo tenía 15 días de nacido. En esa etapa de mi carrera profesional, dejó una profunda huella en mi persona. El caso de dos jóvenes que por haber robado pan en una panadería, ya llevaban un año presos en el reclusorio Oriente. Posteriormente logré incorporarme al Poder Judicial de la Federación, donde a través de los concursos de oposición llegué al cargo de jueza de distrito y magistrada de circuito. Este último en el primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, adscrita a la ciudad de Toluca, en el que se conocen de los asuntos de delincuencia organizada. Estando adscrita a este tribunal con mis compañeros, llegamos a ser objeto de amenazas cuando llegamos a conocer de las extradiciones de los que entonces eran los grandes capos, de los grupos que nosotros conocemos como cárteles de las drogas. Sin embargo, debo de reconocer que tuvimos que enfrentarnos a ese reto, que hoy precio de superado, en virtud de que logramos que se estableciera la independencia judicial. Estas experiencias fortalecieron mis convicciones sobre la justicia que ahora me llevan a participar en este ejercicio, pues conozco desde sus entrañas el Poder Judicial de la Federación, sus juzgados y tribunales, sus problemas y necesidades y sus retos y virtudes. Confío plenamente en que al salvaguardar la independencia judicial, fortalecemos nuestro futuro como nación. Como ustedes, sé que el Consejo de la Judicatura Federal tiene por misión garantizar la administración de justicia, la vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación y asegurar el cumplimiento de los principios que rigen la carrera judicial. Con la finalidad, todo esto, de coadyuvar a que la sociedad reciba una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. México requiere de un modelo judicial en donde se garanticen los derechos humanos, pero sobre cualquier otro interés o circunstancia. Debemos dar confianza
y certidumbre a las personas de que los juzgadores están para servirlos. Estoy convencida de que las instituciones, al igual que los derechos, se construyen día a día. El Consejo de la Judicatura Federal no es de ninguna manera una tarea concluida. Es un proyecto para la nación que debemos seguir fortaleciendo de manera permanente. El Consejo de la Judicatura, desde su competencia constitucional, debe asumir el papel de administración, vigilancia y disciplina, pero sobre todo, tengo la firme convicción de que debe garantizar la independencia y la imparcialidad de los juzgadores. Al también estar encargado de la designación, ratificación y adscripción de los jueces y magistrados federales, es indispensable revisar los concursos de oposición para tener a las personas más capacitadas. Se deben revisar los mecanismos de vigilancia y disciplina para que en el marco de los derechos humanos se garantice a la sociedad y a todo el país que cuenta con servidores públicos, pero sobre todo con juzgadores éticos y honrados. Si bien debemos partir del principio de presunción de inocencia, la judicatura no puede estar expuesta a casos de duda en la independencia de sus jueces y magistrados al momento de emitir sus resoluciones, sino al contrario, se debe dar fuerza al Estado de Derecho y a sus instituciones. Los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal deben comprender que su función principal es facilitar la función jurisdiccional, no dirigirla. México necesita una judicatura fundada en un sistema de valores universales que protejan la dignidad del ser humano y sus derechos, para así garantizar el bien colectivo al que aspiramos en este país. Uno de los eslabones para lograrlo es fortalecer el sistema de carrera judicial, donde una de las tareas pendientes está en disminuir el margen de discrecionalidad de los concursos de oposición. Es indispensable un constante mejoramiento de los procedimientos para acceder a la categoría de juzgador, estableciendo bases claras y precisas, además de concursos homogéneos. La fortaleza y el futuro del Poder Judicial de la Federación reside en su gente, en los oficiales administrativos, en sus actuarios y sus secretarios. A ellos debemos capacitarlos y apoyarlos, pues serán nuestros jueces en el futuro. Así, debemos fortalecer el Instituto de la Judicatura Federal, para que como órgano encargado de la formación, capacitación y actualización de los funcionarios judiciales, cumpla plenamente como escuela de excelencia. Por otra parte, no dudo en decir que hoy en día el Poder Judicial de la Federación es más transparente. Sin embargo, como poder en pleno proceso de modernización y en el contexto del derecho dúctil, tiene retos por afrontar y una tarea por cumplir. Si cuento con su voto de confianza para ser consejera de la Judicatura Federal, tendré como propósito fundamental fortalecer la función jurisdiccional como requisito indispensable para garantizar la independencia judicial. Independencia democrática basada en transparencia y rendición de cuentas. Independencia personal basada en condiciones dignas de trabajo. Independencia profesional sustentada en el conocimiento técnico y en la valentía que caracteriza a los juzgadores por excelencia. Por ello, debemos defender la independencia de los juzgadores ante todas las amenazas, vengan de donde vengan. Es de todos conocido que recientemente jueces y magistrados han sido víctimas de ataques del crimen organizado, que han pretendido mermar su arbitrio judicial y que atentan en contra de su independencia. De ser electa consejera de la Judicatura, asumiré el compromiso total de defender la integridad de nuestros juzgadores,
pues solo en esa medida defenderemos nuestros principios constitucionales y los derechos de todos los mexicanos. Esa sería mi meta personal y profesional como consejera de la Judicatura, pero hay muchas otras cuestiones que requieren una revisión urgente para que, como país, abordemos con éxito los retos de la actividad jurisdiccional del siglo XXI. Algunas de las que considero las más importantes son: implementar las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, capacitar en temas de control de convencionalidad y el principio pro persona, instaurar los juicios orales en todo el país, promover la transparencia y rendición de cuentas, ampliar el acceso a la justicia, pero sobre todo a los grupos vulnerables, garantizar la seguridad de los funcionarios, fomentar los juicios en línea y también promover la justicia alternativa, así como los métodos alternos de solución de controversias. Todos estos temas son de suma importancia y algunos son inminentes. Este es el caso de los juicios orales en materia penal, en donde nos encontramos a la mitad del plazo constitucional para su instauración. No obstante, ante este plazo, el Consejo de la Judicatura Federal debe ser contundente en la capacitación de su personal y estar preparado con toda la infraestructura y metodología para atender este tema. Permítanme decirles que creo no solo en las bondades y eficiencias de los juicios orales, sino sobre todo en la necesidad absoluta de su aplicación en el marco del debido proceso al que estamos obligados. Es, por tanto, el tema de la aplicación y respeto efectivo de los derechos humanos el que me lleva a presentarme ante ustedes como candidata a aspirar el cargo de consejera de la Judicatura Federal. Señoras y señores senadores, como consejera de la Judicatura, mi propósito sería dotar a los jueces de herramientas para garantizar los derechos humanos. Mi convicción es que los fines son importantes, pero también son los medios. Por ello, debemos lograr con transparencia y una plena rendición de cuentas. Esa es la exigencia de México, del México democrático del siglo XXI y la necesidad del nuevo paradigma de justicia que estamos construyendo en nuestro país. Ese es el reto que tenemos enfrente y si ustedes así lo deciden, con honor, orgullo, responsabilidad y honradez, pondré todo mi empeño para hacerlo realidad en la mayor amplitud y en el menor tiempo posible. Gracias. Gracias a usted, magistrada, por su intervención. Tiene el uso de la voz el senador Puente para formular pregunta en nombre del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, senador presidente. Magistrada, bienvenida a este Senado de la República. Le felicito por su exposición, por la brillante carrera que ha venido desempeñando. Y quisiera hacerle dos preguntas. En su opinión, ¿el Consejo de la Judicatura Federal estaría preparado realmente para la implementación de los juicios orales? Y desde su opinión, ¿qué papel jugaría el Consejo de la Judicatura en la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos? Es cuanto. Muchas gracias, senador. Tiene usted la palabra para responder a las interrogantes, hasta por 3 minutos, magistrado. Gracias, señor presidente. Le agradezco la pregunta, señor senador. Es importantísimo que el Consejo de la Judicatura Federal asuma su responsabilidad en implementar la reforma en derechos humanos. Es obvio que ha tomado políticas que han conducido a esta implementación. Considero que debe de ser más contundente. Sin embargo, también es obvio que todos los juzgadores, desde el hecho de haber sido nombrados como tales, se encuentran preparados para la aplicación de ellos. ¿De qué parto? Parto de que tienen ya una encomienda a partir de la reforma del al artículo 1 constitucional. Ahora opera en nuestro país, se vino a consolidar el término de control de convencionalidad. ¿Qué significa Significa que ahora todos los jueces de nuestro país
tienen la obligación, no es una facultad, ellos tienen la obligación de que al encontrarse frente a una norma que consideran violatoria de algún derecho humano, contenido ya sea en nuestra Constitución o en algún tratado internacional del que nuestro país sea parte, deben de desaplicar esa norma. Ahora, si partimos de este voto de confianza, ahora lo que debemos hacer es brindarles capacitación a todos. Considero que el Consejo de la Judicatura Federal puede participar con los consejos de la Judicatura de todos los estados a efecto de que sus propios juzgadores que ya han recibido esta preparación por espacio ya de casi 2 años, vayan a los estados y capaciten a nuestros jueces de las entidades federativas. Con esto, lo único que hacemos es fortalecer todo nuestro sistema nacional. Además, tenemos que darles confianza a todos los juzgadores, pero fortaleciendo su independencia. Esto es, partir del hecho de que están actuando de buena fe. Y en el caso de que tengamos alguna prueba de que ellos lo están haciendo en forma desapegada a derecho, proceder en consecuencia con toda la fortaleza del Estado. Creo que el Consejo de la Judicatura Federal está en vías de implementación ya de la reforma, incluso creó una unidad especial que depende concretamente de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, pero podrán implementarse políticas más contundentes para apoyarlo ya en toda la nación, pues es obvio que desde el 11 de junio del año 2011, que está en vigor el artículo 1, ya opera el control de convencionalidad. Y esto significa simple y sencillamente que todos los derechos humanos contenidos, ya sea en nuestra Constitución o en los tratados internacionales firmados por México, están por encima de cualquier norma, independientemente de la competencia del juzgador. Muchas gracias, magistrada. Tiene el uso de la voz el senador Manuel Camacho Solís para formular pregunta. Buenas tardes, sea usted bienvenida. Le voy a hacer una pregunta con respecto a su persona y además reconociendo que usted es una mujer esforzada. Si usted fuera a ser designada en la administración federal del próximo presidente, yo ni siquiera opinaría. Pero a mí no me parece que deba ir a la Consejería Jurídica quien era la subprocuradora general cuando ocurrió el caso Polet en la Procuraduría del Estado de México, que después de eso, en la crisis de esa circunstancia, con las renuncias que hubo, usted ha ido a la Secretaría de Gobierno al área más política y que después le otorguen una notaria. No quiero hacer juicios sobre su persona, pero me parece que dada la función y la responsabilidad que tiene este cargo, no es la mejor trayectoria que se necesita en este momento. Se lo digo con respeto, pero quiero fijar con toda claridad mi posición. Gracias por la pregunta. Adelante, magistrado, por favor. Perdón. Gracias por la pregunta, señor senador. Lo primero que en relación a este tema tendría yo que establecer es que ni una sola actuación, ni una sola, y bajo protesta de decir verdad, ante ustedes que son una autoridad, la llevó a cabo mi persona, o estuvo bajo mi responsabilidad. Yo no llevé a cabo ni una sola actuación de ese expediente. En la subprocuraduría general, en la que yo estaba a cargo, lo que yo tenía bajo mi responsabilidad, dada mi trayectoria, era el desempeño jurídico. Esto es, yo fui al Estado de México después de haber sido nombrada magistrada de circuito y además haber sido ratificada. Es decir, yo tenía trabajo, señor senador, hasta los 75 años. No estaba yo buscando trabajo, le doy mi palabra. Simple y sencillamente sentí la enorme necesidad de servir a mi país. ¿Por qué? Porque se me invitaba a trabajar a un área absolutamente jurídica de la subprocuraduría del Estado de México, en donde yo tuve a mi cargo la implementación de los juicios orales en el Estado de México. Yo fui quien llevó la primera audiencia oral en el Estado de México como fiscal. Yo estoy convencida
de los juicios orales y de que ahí se respetarán todos los derechos humanos. Toda mi responsabilidad versó sobre el área jurídica. Después de ahí, fui invitada a ser subsecretaria de Asuntos Jurídicos y ahí también exclusivamente yo atendí las áreas que son ninguna de naturaleza política, todas tienen que ver con las cuestiones absolutamente jurídicas, pero sobre todo la que se me encomendó y por la que yo acepté ese cargo, señor, es de nuevo porque estoy convencida de los juicios orales. Yo tuve a mi cargo el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México y a través de esa trinchera pude yo ser la presidenta del Comité de Seguimiento y de Evaluación de la instauración de los juicios orales. De nuevo, se me permitió seguir sirviendo a mi país, señor. De haber pensado yo en que renunciaba yo a la seguridad que me implicaba ser magistrada de circuito por siempre, yo le aseguro que muy cómodamente hubiera yo permanecido en mi lugar. Sin embargo, decidí responder al llamado de mi nación. Creo que México debe de transitar y para eso se requieren hombres y mujeres fuertes, valientes y decididos. No me iba yo a limitar por el hecho de que tenía yo trabajo seguro al ir a servir a mi país. Y eso es lo que he hecho en todos los derroteros en los que yo he estado, señor. Me siento absolutamente responsable de todos los actos de los que soy. Estoy aquí precisamente por eso. Respondo por todos ellos, en todos los ámbitos, señor, y me pongo a consideración de ustedes por eso. No tengo yo no tuve ninguna injerencia en ningún área política, jamás. Y solamente me he dedicado a lo que yo les manifesté que amo, el derecho, señor, y la función judicial. Precisamente por eso, incluso hace algunos meses fui designada visitadora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y para ese perfil se requirieron no nada más que la persona hubiera sido magistrado y que tuviera amplia experiencia en materia judicial, sino además que tuviera una trayectoria de honestidad y de reconocimiento, señor. Sino, ¿cómo podría yo integrar ahora un órgano que es auxiliar de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal si no tuviera yo esa calidad moral como para hacerlo? Mi expediente judicial, señor, y está al acceso de todos ustedes, está absolutamente limpio durante todos mis años como juzgadora. Jamás fui siquiera amonestada, señor, durante toda mi carrera como juzgadora. Y vaya que estuve en lugares en donde las cuestiones no eran nada sencillas, señor. Muchas veces, incluso, teníamos que andar en vehículos blindados y con escolta. Incluso a veces, a costa de pensar en la seguridad de mi familia, decidí que en todo momento, y pasara lo que pasara, tenía yo que cumplir con mi deber. Incluso he llegado al caso de preguntarme que en caso de que alguna de mis familiares corriera peligro y yo tuviera que cumplir mi deber, ¿yo qué haría? Le juro que lo he llegado a meditar porque me he visto en casos como esos y le doy mi palabra que lo que yo haría sería renunciar al cargo e ir a enfrentar el problema familiar que tuviera. Pero de ninguna manera permitiría que eso incidiera en mis decisiones y en el cargo que desempeñara. Gracias, magistrada. Yo voy a hacerle una pregunta relacionada con la implementación de la reforma en materia de justicia penal, un poco para que pueda usted, quizá desde la experiencia propia, esbozar cuál sería el camino que usted seguiría en el caso de ser electa como consejera de la Judicatura Federal. La implementación básicamente ha tenido no dos modelos, sino tres modelos. Yo ahorita explicaría por qué. Por un lado, la implementación basada en delitos, por el otro lado, la implementación basada en ámbitos geográficos, en regiones, pero también hubo un modelo mixto, que es el modelo que ha seguido el estado de Chiapas, donde se ha hecho una implementación por delitos y regiones, es decir, a partir de un análisis de incidencia delictiva, se encontró que había ciertos delitos que eran especialmente tenían un número mayor, una incidencia más regular, y en consecuencia ahí se ha planteado la posibilidad de hacer el tránsito hacia la justicia de corte adversarial con los elementos de oralidad y demás características que bien conocemos. En su experiencia,
en la responsabilidad que tuvo en la implementación de la reforma en materia de justicia penal en el Estado de México. Me imagino que hubo lecciones para bien y lecciones para mal, como toda obra humana, errores y aciertos. ¿Qué modelo usted seguiría? ¿Qué política de implementación usted sugeriría en la responsabilidad de aconsejar en el Consejo de la Judicatura hacia la implementación de esta reforma muy importante? Porque como usted bien dice, ya estamos sobre los tiempos, queda muy poco tiempo, hemos de alguna manera dejado de lado el ritmo debido a esta implementación y bueno, en los próximos 3 años tenemos que redoblar los esfuerzos para lograr no solamente el cumplimiento de la meta constitucional sobre la temporalidad de la implementación, sino sobre todo construir un modelo que también a partir de experiencias locales, como es el caso de Chihuahua, como el caso de México, como incluso en algunas entidades federativas, como el caso de Nuevo León, Chiapas, el propio Distrito Federal, pueda ir nutriendo una visión global. Y completo mi pregunta, ¿qué mecanismo usted sugeriría para que esas experiencias locales puedan ir nutriendo una visión de conjunto? Por sus respuestas de antemano, muchísimas gracias, señor magistrado. Gracias, señor presidente. Bueno, considero que es importante que la realidad de toda la República Mexicana no nada más se analice desde el punto de vista de delitos, sino también de regiones. Por eso comparto el modelo mixto. Creo que tenemos una república lo suficientemente grande y además con distintos problemas sociales y delictivos que deben de forzosamente significar decisiones distintas en diferentes regiones. Sin embargo, creo que lo importante en la materia de la implementación de los juicios orales es que empecemos. Creo que lo que es urgente, señor senador, es que nos decidamos, que no tengamos miedo a fallar. Creo que el hecho de pensar que este sistema pudiera fracasar ha limitado un poco la coordinación que se lleva entre los 3 poderes y el hecho de tomar decisiones para empezar ya con los juicios orales a nivel federal. Creo que lo importante es decidirnos, empezar con el modelo que consideremos mejor. A mí me parece más aplicable a nivel federal el mixto, por todas las diferencias que hay entre todas nuestras entidades federativas y además porque, como bien lo decía usted, podemos tomar en algunas regiones ya todo el éxito y además también los desaciertos que han ocurrido en cada región. Eso es muy importante, pero yo creo que lo que es más importante es decidirnos, que los juzgadores asumamos el cargo, que el Consejo de el reto, que el Consejo de la Judicatura Federal también. Forzosamente nos exponemos al fracaso, en donde se lavan, platos se rompen, decía mi mamá, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser valientes y enfrentar ya el reto, empezar. Yo lo que diría, empecemos ya, dividamos el país en 5 regiones y empecemos con 5 juzgados de control, empecemos con 5 juzgados de juicio, propiamente dicho. Lo importante es, como por ejemplo se hizo en materia de ejecución de sentencias, en donde hay en el Estado de México 3 jueces en esa materia, lo importante es que empecemos. Lo importante es que empecemos incluso a través de la experiencia a ver cuáles son los problemas concretos que en materia federal se nos están dando, estando absolutamente pendientes, pero además no pensando en el fracaso, sino pensando en cómo lo vamos a perfeccionar día con día. Desde mi absoluta experiencia, lo que les puedo decir es que fue día con día como fuimos advirtiendo los problemas y solucionándolos. Eso sí, y debo de reconocerlo, el presupuesto no es fácil, no es pequeño el que se requiere, lo sé, pero yo creo que podemos empezar de manera gradual. Pero ¿qué propongo yo? Empezar ya. Porque mientras no empecemos, entonces no podemos avanzar. Y ese es el reto que tiene México ahorita, que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, propiciar, bueno, en el ámbito, por supuesto, de su competencia y, por supuesto, mediante las pláticas de respeto que deba de tener con los otros poderes, lograr que se inicien ya en México ya los juicios orales en materia federal. Gracias, magistrada. Tengo inscrita a la senadora presidenta Graciela Ortiz.
Muchas gracias, señor presidente. Señora magistrada, bienvenida a la Cámara de Senadores, a estas Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Quisiera, desde luego, felicitarla por la exposición que hizo en lo que, de acuerdo a su visión, deben ser las funciones y deberes de quien llegue como nuevo integrante del Consejo de la Judicatura. Estuve revisando con mucha atención su currículum y me parece que es un currículum que refleja no solamente el amor por el derecho, sino también la heterogeneidad que da el haber participado tanto en el Poder Judicial como en el propio Poder Ejecutivo. El tener o el contar con especialidades en prácticamente todas las gamas del derecho, creo que solamente falta la laboral, me parece que es algo a destacar. Le felicito por ello. Usted ha tratado un tema que a mí me parece que es sustantivo en lo que debe de ser la construcción del México moderno en materia de administración de justicia, lo del modelo mixto de oralidad, en virtud de que provengo de un estado, que es el estado de Chihuahua, en el que se empezó a aplicar el sistema penal acusatorio prácticamente como fue transportado o como fue importado de Chile, tuvo problemas en su aplicación y fue necesario reformar, a partir de la experiencia, el marco normativo para poder adecuarlo a la realidad de Chihuahua. Pero ahí está funcionando bien, como ha sido el caso en otras entidades de la República que se decidieron y se atrevieron a dar ese primer paso, a no permanecer en la inamovilidad de un sistema que ya no cumplía con el sentido reclamo de aplicación de justicia en el país. Yo quisiera en ese sentido preguntarle, porque habla de 5 regiones del país, ¿cuáles a su juicio serían esas regiones en las que es necesario, por la problemática que tienen ahorita, empezar de inmediato? Le agradezco mucho su respuesta. Gracias, senadora. Proceda, por favor, magistrado. Gracias, señor presidente. Bueno, yo hablé de 5 regiones de bote pronto, ¿verdad? Pero me referiré más o menos a las que me imaginé en el instante en el que respondí. Yo, por ejemplo, creo que la problemática, y esto de acuerdo a siempre mi experiencia con todos mis compañeros, que sabemos de toda la problemática que ellos llegan a tener en el norte, por ejemplo, yo a toda la que es el área norte la manejaría de manera separada. Después, creo que más o menos es congruente todo a partir de Zacatecas hasta el Distrito Federal, más o menos también, aunque tal vez últimamente Zacatecas pudiera ya unirse a la del norte, pero la dividiría así, más o menos, el norte, el sur, y el oriente y el poniente el oeste y el este a efecto de que pudiéramos dividir más o menos la República Mexicana, pero partiendo del hecho de que tienen más o menos la misma problemática por regiones. Por ejemplo, que se pudiera establecer que algún tipo de delitos en el norte ya pudieran ser llevados a juicio oral, ¿no? Ese sería mi ejemplo, por ejemplo, señora senadora. Y además, por ejemplo, es que en el norte contamos nosotros con la experiencia que usted precisamente mencionaba, la de Chihuahua, que fue pionero en nuestra República. Entonces, creo que Chihuahua puede aportar muchísimo, que pudiéramos ahí ponerlo como centro para que ahí convergieran de alguna parte toda la región norte para que se iniciara, y es más, creo que podría ser la región con la que iniciáramos, aunque iniciáramos solo con una. Pero, de nuevo reitero que considero que lo que debemos de hacer es empezar ya, no dejar que esto nos siga superando, porque si no, no vamos a empezar nunca. Y como también usted bien lo decía, ha habido reformas en Chihuahua continuamente, de manera tal que el modelo se ha ido tratando de perfeccionar, de tal suerte que ahora ya no se puede decir que sigue el modelo chileno. Yo creo que hay un verdadero modelo que corresponde exclusivamente al estado de Chihuahua. Es correcto. Gracias, magistrada. Han concluido los oradores inscritos. Le agradezco a la magistrada su asistencia a esta comparecencia.
y sobre todo por su participación en este proceso. Muchísimas gracias, magistrada. Muy buenas tardes. Gracias. Y asociados. Ha sido profesor de diversas asignaturas en la Universidad Nacional, en donde ha impartido cátedra durante 30 años. Es miembro de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados. Sea usted bienvenido, doctor Elías Huerta. Tal y como lo establece nuestro formato, le vamos a dar la palabra para una intervención inicial de hasta 7 minutos y posteriormente se le formularán algunas preguntas por parte de los grupos parlamentarios. Reiterándole la bienvenida, tiene usted el uso de la palabra, doctor Elías Huerta. Muchas gracias, señoras y señores senadores. En primer término, debo de expresarles mi satisfacción y el motivo de honor que me causa estar aquí ante esta representación y de manera especial la oportunidad que me han brindado para poder participar en este proceso de selección de uno de los consejeros de la Judicatura Federal, sin lugar a dudas uno de los sitiales más importantes de una de las estados, de uno de los poderes del Estado mexicano. Y es verdaderamente un privilegio poder estar en este proceso, porque, como lo sabemos en los términos de la convocatoria, pues ustedes, los miembros de ambas comisiones, calificaron quienes podíamos participar. Y yo me siento honrado porque se le da la oportunidad a un miembro de la academia, a alguien que tiene como origen el desarrollo profesional en barras, en colegios de abogados, en universidades y en el ejercicio libre de la profesión, porque me parece que justamente el espíritu del constituyente, la letra de la ley, la doctrina, nos llevan a reflexionar sobre la decisión que toma esta alta soberanía para la integración del Consejo de la Judicatura Federal, en esta integración plural, en la que 4 posiciones corresponden a miembros del Poder Judicial, a los que se dedican a la actividad jurisdiccional, y que otras 3, por medio de los poderes de la Unión, del Poder Ejecutivo y de este Senado de la República, le corresponden a personas externas al Poder Judicial Federal, precisamente para enriquecer este órgano que se encarga del gobierno, de la administración, de la disciplina y de la carrera judicial, y no justamente de impartir justicia. Por ello es un privilegio, y yo quisiera presentar ante ustedes mis propuestas, los retos que considero tiene hoy enfrente el Consejo de la Judicatura Federal en esta etapa de la vida nacional, presentando un pequeño proyecto de lo que considero debe ser la democratización del sistema de administración de justicia. Y me voy a permitir, señor presidente de la Comisión de Justicia, si usted me lo permite, entregarles unas líneas de lo que yo considero son los 5 ejes temáticos que enfrenta hoy el Consejo de la Judicatura Federal. Si me lo permite, señor presidente, por favor, Brenda. Sin lugar a dudas que las 3 reformas constitucionales recientes, la de derechos humanos, la del juicio de amparo
y la de Seguridad y Justicia de 2008 han cambiado el rostro del sistema jurídico nacional. Inclusive, estas tres reformas han generado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apenas el pasado mes de octubre, inaugurara la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. Por esta razón, considero que el reto central del Consejo de la Judicatura Federal es adecuar el funcionamiento de este importante órgano al nuevo paradigma que nos plantean estas tres reformas en su conjunto. He dividido mis propuestas en 5 ejes temáticos. Primer eje, capacitación e implementación del sistema penal acusatorio en el ámbito federal. Segundo eje, protección de los derechos humanos en el Poder Judicial Federal. Tercer eje, cultura de la legalidad, transparencia y controles de confianza. Cuarto eje, infraestructura. Y quinto eje, autonomía judicial. Y algo que va a parecer muy extraño, pero que considero es fundamental en estos esfuerzos: la colegiación obligatoria de los abogados. El primer eje se refiere a la capacitación e implementación del sistema penal acusatorio en el ámbito federal. Me parece que el Consejo de la Judicatura Federal hoy debe asumir el reto de acelerar la implementación del sistema de justicia penal, generando una política de carácter transversal que integre no solamente a jueces y magistrados, sino ministerios públicos, peritos, defensores y cuerpos de seguridad pública. Estamos ya cansados de ver esfuerzos aislados en todo el país a 4 años de la reforma constitucional, que estamos a la mitad del camino y que no hay una unidad de esfuerzos en ese sentido. Es necesario que la CETEC y las demás dependencias involucradas se conjunten en esfuerzos ya para, desde este momento hasta el 2016, en que se da el plazo fatal para que entre en vigor en todo el país esta reforma. Insisto, y que se puedan estar optimizando recursos y esfuerzos para que este ideal de modernización de justicia se pueda hacer una realidad en el país. De llegar al Consejo de la Judicatura, aunque se trata de un órgano colegiado, pero mi voluntad estaría en impulsar un punto de acuerdo con la CONAGO a fin de instrumentar juntos con el Ejecutivo Federal y el Consejo metas cuantitativas y cualitativas en esta dirección. Es necesario reducir costos en infraestructura e implementación de la reforma. Estamos ya cansados de escuchar a presidentes de tribunales locales quejándose e insistiendo que no implementan la reforma penal porque no hay suficientes recursos. Sí hay suficientes recursos, lo que no hay es voluntad política. Me parece que no se puede seguir trabajando en forma aislada y autónoma por parte de los poderes públicos en la instrumentación e implementación de esta reforma. No es posible que, por un lado, la Procuraduría General de la República esté llevando a cabo programas costosísimos y, por otro lado, el Poder Judicial Federal no esté actuando en áreas de capacitación, de profesionalización y de equipamiento, sobre pretexto, como lo hemos escuchado en muchos foros, de que no se ha aprobado aún la reforma secundaria, el Código Federal de Procedimientos Penales. Ya deberían de estar todos los impartidores de justicia federales mínimamente capacitados para entrar de lleno cuando así lo ordenen los legisladores federales. Segundo eje. Bueno, yo quisiera decir en este tema, antes de culminar, que es muy importante la coyuntura para que ojalá ustedes, señores legisladores, piensen y repiensen la posibilidad de que haya un código procesal penal único para todo el país, porque esto nos ayudaría a evitar muchos problemas en la implementación de un sistema nuevo que sobre todo implica un cambio cultural. Segundo eje, protección de derechos humanos. Hay que crear las políticas internas en el seno del Poder Judicial Federal para que se asimilen y conozcan los derechos humanos establecidos no solamente en la Constitución, sino también en los tratados internacionales.
crear reglas y principios de derechos humanos para que se puedan manejar y aplicar con todo rigor los 3 documentos fundamentales de derechos humanos internacionales que implican la Carta de Derechos Humanos, como lo son la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Hemos sido testigos desde el ejercicio libre de la profesión, desde la práctica académica, cómo en este momento los jueces federales y los magistrados federales se resisten a aplicar tratados internacionales, porque no los conocen, porque no se han adentrado en el estudio y análisis de la jurisprudencia interamericana que ahora es obligatoria. Por lo que hace al tercer eje, cultura de la legalidad, transparencia y controles de confianza, me parece que es muy importante cambiar también los paradigmas en el trabajo de los jueces. Necesitamos fomentar el acercamiento de los jueces federales hacia la ciudadanía, a que no sientan ajeno y extraño el ejercicio de la impartición y administración de justicia, y sobre todo entrar ya en sentencias cortas con un lenguaje ciudadano, como dicen los teóricos españoles, para que las partes puedan entender y comprender lo que dice una sentencia y que no sean escritos únicamente para los doctos. Me parece que es importante crear protocolos de seguridad para los justiciables cuando existen asuntos que atenten en contra de su seguridad e integridad. En cuanto a transparencia, creo que es muy importante que las audiencias de los tribunales colegiados sean públicas en congruencia con los principios constitucionales de los juicios orales. Y me parece también que habría que avanzar en que en los tribunales colegiales los justiciables puedan conocer con una semana de anticipación, este ha sido un viejo proyecto, pero creo que es el momento en el contexto de la transparencia, los proyectos de las sentencias de amparo, únicamente con la acotación de que 6 días antes de que se permita esta posibilidad a los abogados y a los justiciables, no proceda ningún incidente o ningún acto para poder invalidar a un juez o un magistrado que ha propuesto un proyecto que le es adverso a una de las partes, es decir, que no operen los impedimentos en ese momento. Esta es una vieja aspiración que ha habido en el foro jurídico, pero me parece que es el momento de poderlo aplicar. Hay que adoptar un sistema de prevención y protección para jueces y magistrados en materia penal. Me parece muy importante también en ese sentido que hay que ampliar los controles de confianza para jueces, establecer exámenes en los concursos, sobre todo para los jueces que aspiran a hacerlo en la materia penal, para evitar que se nos esté infiltrando el crimen organizado. Hay que evaluar a los jueces y a los magistrados con personal que no sea preferentemente del Poder Judicial. Cuarto eje, infraestructura. Es necesario diseñar edificios que tengan facilidad de acceso a litigantes y al público. Por ejemplo, es muy dramático para quienes acudimos a los tribunales como abogados y como justiciables que haya espléndidos palacios legislativos y que no haya un lugar de estacionamiento más que a 4 o 5 cuadras alrededor. Daría el ejemplo de los tribunales de periférico, los colegiados administrativos, que cuando iniciaron eran unas espléndidas instalaciones con un espacio amplísimo para litigantes y justiciables, y a la vuelta de 2 o 3 años ya no hay un solo lugar para que se estacionen los justiciables, precisamente a la orilla del periférico. Y acaban de inaugurar la ciudad judicial en Guadalajara, espléndida, la mejor en América Latina, y ya no hay lugar para que los litigantes tengan acceso al estacionamiento. En cuanto al quinto eje, para concluir, las otras propuestas están en el trabajo, que por eso me permití hacérselos llegar. Me parece que el tema de la consideración obligatoria de los abogados es fundamental. En el informe del 2002 del relator de Naciones Unidas, Dato Param, y en el que actualmente acaba de emitir la relatora Karina Naul en el 2011,
señala que debe de trabajarse en la colegiación obligatoria de los abogados, ya que en la percepción negativa de la ciudadanía en la justicia influye la falta de normas que den cabida a colegios de abogados autónomos y que la profesión jurídica forma parte integrante de la administración de justicia. En el libro blanco de la Corte, respecto a la reforma judicial, se afirma que el desempeño profesional de los abogados incide directamente en la calidad de la justicia. Se recomienda que los poderes judiciales certifiquen la calidad de los abogados. La colegiación obligatoria de los abogados, se concluye, es un elemento de la tutela judicial efectiva. De tal manera que no podemos disasociar una colegiación obligatoria de los abogados que implique la trilogía de ética, enseñanza del derecho y una eficiente y efectiva administración de justicia para poder verdaderamente superar los retos que hoy tiene el Consejo de la Judicatura en este terreno. Habrá que decir que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 previó en el primer tema respecto de Estado de Derecho y en el inciso 1.6 de Cultura de la Legalidad, que el Estado debe de promover una mayor profesionalización de los abogados y que se adoptarán estándares que promuevan su profesionalismo, como la colegiación obligatoria y el seguimiento de códigos de ética. Por ello, me parece que es muy importante promover desde el seno de la Judicatura Federal este importante avance que requerimos en el país para mejorar la calidad de la justicia, pero no solamente de eso, para mejorar la enseñanza del derecho, porque es muy lamentable la cifra que en las cerca de 500 escuelas de derecho que hay en el Distrito Federal y en las más de 600 que hay en el país, solamente 10% o 15% cumplan con los estándares que al respecto fijan los organismos internacionales. Creo que es la ocasión, la oportunidad para desde la experiencia profesional, para aportar el trabajo de muchos años de los colegios y de las barras de abogados, para poder acabar ya con escuelas de derecho patitos que ayuden a perfeccionar y a consolidar un sistema de justicia, de impartición de justicia más efectivo en todos los ámbitos. Y esto es natural porque si el sistema académico, el sistema educativo está enviando al mercado laboral abogados mediocres y los cuerpos judiciales y las procuradurías de justicia se nutren precisamente de los abogados que surgen de estas escuelas, pues ¿qué otra cosa podemos esperar sino únicamente cuerpos de administradores de justicia, de procuradores de justicia, igualmente mediocres, con falta de actualización? Culmino diciendo que la máxima aspiración que puedo tener como profesionista del derecho, como dirigente de una organización de abogados, es poder llegar a ese sitial que es el Consejo de la Judicatura Federal, para poder desde ahí tratar de revertir esta gran lacra social que tenemos los mexicanos y que ya hace un siglo decía Justo Sierra cuando demandaba que había que mejorar nuestro sistema de justicia porque el pueblo lo que tenía es hambre y sed de justicia, y a un siglo sigue estando vigente. Yo espero, señores senadores, poder tener la posibilidad, con la calificación de ustedes, de que le den la oportunidad a un mexicano que a lo que aspira es a mejorar la seguridad y la justicia de su país, y que nos den la oportunidad, más allá de cargos, de posiciones en el gobierno, poder cumplir con este alto cometido que hoy la sociedad civil tiene para mejorar las instituciones de procuración y de impartición de justicia. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Huerta. Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna. Gracias, presidente. Doctor Huerta, usted muestra un profundo conocimiento de los retos que requiere el Consejo de la Judicatura. Mi pregunta me la ha respondido con este documento. Yo le quería preguntar acciones concretas, más allá de los postulados. Así que le quisiera preguntar que nos diga las acciones pendientes para dar cumplimiento cabal
a que se pueda hacer tanto aquí en el Senado como en el propio Poder Judicial, se pueda desahogar la sentencia del caso Radilla, que también usted en su ensayo menciona con suficiencia. Gracias, senadora. Tiene usted el uso de la voz hasta por 3 minutos, doctor Huerta. Muchas gracias. La verdad es que es un tema muy complejo, pero muy interesante. La sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912 en el caso de Rosendo Radilla ha revolucionado todo el sistema jurídico nacional. Es muy profundo. ¿Por qué? Porque precisamente cambia el paradigma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos había frenado, por así decirlo, cuando creó una jurisprudencia en la que, no obstante que desde la Constitución anterior, la de 1856, se permitía, y la de 1917, que los jueces nacionales pudieran desaplicar una norma que iba en contra de la Constitución, con una jurisprudencia interpretando el artículo 133, la Suprema Corte dijo que únicamente los tribunales constitucionales de amparo, léase Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos de controversias y acciones de inconstitucionalidad, y jueces de amparo y magistrados de circuito en materia de amparo, podían entrarle a la interpretación de la norma constitucional. A partir de la interpretación de la sentencia del caso Radilla y acogiéndose a ese veredicto que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que todos los jueces de los estados que son parte de la Convención Americana pueden y deben, en beneficio de los derechos humanos de las personas, desaplicar una norma del orden nacional, se cambió todo el sistema jurídico y la Corte tuvo que rectificar y emitir una nueva jurisprudencia. Hoy ya es posible y debe de ser posible que cualquier juez, en el ámbito de su competencia local, y no importa la materia, puede ser fiscal, puede ser laboral, y más allá, no solamente los jueces, las autoridades administrativas, como lo mandata el artículo 1 de la Constitución, deben aplicar el principio pro persona y deben de favorecer al gobernado frente a un hecho en el que se esté cuestionando sus derechos humanos. En ese orden de ideas es fundamental que el Poder Judicial de la Federación capacite y ponga a todos sus jueces y magistrados que hoy están renuentes a estudiar y aplicar la normatividad internacional a que se actualicen. Es muy vasto, son más de 100 tratados de los que México es parte, en los que hay normas de derechos humanos, pero son más o menos unos 52 por lo que hemos analizado, y sobre todo la jurisprudencia interamericana para que puedan aplicarla. Y en un punto muy concreto que concierne a ustedes, me permitiría sugerirles, a partir de que el magistrado de Nuevo León el año pasado desaplicó por primera vez en nuestro país, siendo el pionero, si no mal recuerdo el magistrado Arenas, un artículo del Código Penal de Nuevo León, dando la libertad a unos policías, aplicándole el beneficio de sus derechos humanos, hubo una reacción de muchas gentes contrarreformistas en el sentido de poder frenar este control difuso de la convencionalidad en nuestro país. Y lamentablemente, en mi concepto, el expresidente de la Comisión de Justicia de este Senado alimentó una iniciativa de ley reglamentaria del artículo 1 y 133 constitucional, que ya cuando estaba agonizando la anterior legislatura, la pasaron a comisiones, y la tienen ustedes en comisiones, en la que se pretende seguir considerando a nuestros jueces locales menores de edad, porque se pretende que sea nuevamente, en contraposición de lo que ya dice la sentencia Radilla, nuevamente el Poder Judicial de la Federación, a través de un tribunal colegiado, que determine si es viable o no que se desaplique una norma por parte de un juez local. Yo considero que ese es un trabajo muy importante aquí en el seno de este Senado para que no se deje pasar una iniciativa de esta naturaleza que es contra la autonomía y la independencia de los jueces locales. Esa sería una aproximación a la pregunta, senadora. Gracias, doctor Huerta. Tiene el uso de la voz la senadora Arely Gómez. Doctor Huerta, felicidades por su exposición.
Asimismo, coincido con la senadora Dolores Padierna, que realmente la pregunta que, después de haber leído su magnífico ensayo y que yo traía preparada, usted me la resolvió con la entrega de este documento que nos hizo llegar con todas sus respuestas. Pero, entonces yo quisiera profundizar un poco y hacerle dos cuestiones diferentes. Se ha escuchado recientemente de distintas voces que el crimen organizado ha contaminado a jueces y magistrados del orden federal. ¿Usted qué acciones implementaría para devolverle al Poder Judicial una imagen de confianza y de credibilidad ante la ciudadanía? Y por otro lado, otra pregunta sería, los órganos jurisdiccionales federales han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. En su opinión, ¿qué criterios deben prevalecer para la creación de nuevos órganos jurisdiccionales? Gracias por su... Gracias, senadora Gómez. Adelante, doctor, por favor. Gracias, senadora. En primer lugar, me parece que sería muy importante profundizar en alguna iniciativa que ya se tuvo en la presidencia anterior del presidente Luis Mayagoite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se debe de replicar en el Consejo de la Judicatura Federal, y que es el tema de los tiempos, la democratización de las instituciones, no solamente de justicia, sino de todas las instituciones públicas, para acercar las políticas públicas al control social, al conocimiento de la sociedad. Me parece que es muy importante para poder rescatar la credibilidad perdida que tiene la sociedad en las instituciones de justicia, en muchas instituciones públicas, pero particularmente las de justicia, que se creen observatorios, instituciones de acercamiento con la ciudadanía para que se difunda y se dé a conocer lo que hacen los jueces. La verdad es que yo estoy en contra del criterio del relator de Naciones Unidas, Dato Param, cuando dijo que el 70% de los sistemas de justicia en México eran corruptos, pero también estoy de acuerdo en que existen muchos focos de corrupción, sobre todo a nivel local. Necesitamos fortalecer la carrera judicial, fortalecer la autonomía, dar a conocer lo que hacen los jueces, que los jueces lo dan a conocer, acabar ya con ese viejo paradigma de que los jueces únicamente hablan por sus sentencias, y que conozcamos a los jueces en los centros educativos, en los foros, para ver que son personas de carne y hueso, preparados y que están interpretando una ley. Creo que sería un primer paso fundamental, y en esto ya tenemos un camino abierto, porque el artículo 21 constitucional en la reforma de 2008 abre la gran brecha para que la sociedad podamos participar en la evaluación de todas las políticas públicas de seguridad pública. Me parece que un paso sería ampliar en una subsecuente reforma este aspecto en el que se le da la posibilidad a la ciudadanía que organizadamente o particularmente participe en la evaluación de políticas públicas, en programas, y que proponga no solamente en seguridad pública, sino también en temas jurisdiccionales. Por lo que hace al tema de en cuanto al crimen organizado, yo insistiría en estos controles de confianza para los aspirantes a jueces, sobre todo a los que van a ser jueces penales. Es un tema muy polémico, pero hasta la fecha no se ha podido encontrar un sistema más efectivo y que hoy se aplica a todos los cuerpos de seguridad pública, pero también, y la senadora no me dejará mentir, a los secretarios generales de gobierno de los estados se les aplica también el control de confianza, porque son jefes de las organizaciones de seguridad pública jerárquicamente. Entonces, ¿por qué no trasladar esto a el Poder Judicial, para que podamos tener un cierto grado más de confiabilidad en estos importantes servidores públicos? Y por lo que hace a la... ¿Cuál era la siguiente pregunta, senadora? ¿Qué criterios deberían de prevalecer para la creación de nuevos órganos jurisdiccionales? Mire, yo creo que aquí es muy importante dejar atrás y racionalizar el uso desmedido que se ha dado a los juzgados y tribunales auxiliares. Me parece que esto, que resultó una medida que sobre la marcha pudo resolver un criterio de urgencia, ya dejó de funcionar en el Poder Judicial porque se ha generalizado. Sí se justifica para aquellos
juzgados auxiliares o tribunales auxiliares donde hay centros de máxima y de media seguridad. Pero no se justifica que estén llevando, por ejemplo, a resolver las sentencias de un juicio de amparo del Distrito Federal a Guanajuato. Cuando un justiciable está llevando un asunto en el Distrito Federal y de repente le dicen, ¿sabes qué? Te tienes que ir a Guanajuato porque ahí va a resolver el juez. Y cuando llega a hablar con el juez, que va en contra de los principios de los sistemas de los juicios orales, de la oralidad que están en la Constitución, ya resolvió, sin ni siquiera haber escuchado al justiciable. Pero lo que es más grave es que se dan casos de tribunales, por ejemplo, civiles, que se gasta tanto, y hay que insistir en la especialización de los funcionarios judiciales, que tribunales civiles, por ejemplo, en Morelia, Michoacán, se crea un juzgado auxiliar civil para ayudarles a descargar el trabajo en un colegiado auxiliar, y ya que sacaron su trabajo, hicieron bien su chamba, magistrados que tienen la hiperespecialidad, de repente les llega un oficio y les digan, a partir del mes que entra vas a conocer todos los asuntos que lleguen en revisión de amparo de materia administrativa de Jalisco, y lo sacan de la materia y lo sacan de la jurisdicción. Entonces me parece que hay que acabar con esa práctica. Y yo creo que el gran reto del Poder Judicial Federal, del Consejo, es hacer más con menos. Necesitamos que esos mismos tribunales en los que ya existen ahora y donde hay que racionalizar recursos y esfuerzos, hay que darles más secretarios. Yo siempre lo he insistido y lo he discutido. Si el 40 o 50% de los amparos que conocemos se resuelven en sobreseimiento o en negativa del amparo, ¿por qué hay que esperar 6 o 8 meses a que le toque el turno para ver un asunto que se podía haber resuelto en 10 o 15 días? Y hay que tener un pool de secretarios bien capacitados, ahora en materia de derechos humanos, para que esos asuntos que de entrada y bajo la apariencia del buen derecho, casi lo diríamos en la materia, está viendo el magistrado colegiado que van a ser sobreseídos o que se van a negar los amparos, no esperar a que les toque su turno y que el justiciable tenga que estar ahí 10 o 12 meses esperando una sentencia que al final va a decir, tenía razón el juez de distrito y tenía razón la autoridad responsable y se sobresee tu amparo, con un desgaste impresionante. Yo creo que estas son medidas que había que implementar y que si yo llegara al Consejo de la Judicatura, desde luego que las implementaría y me apoyaría en el trabajo de las barras y colegios de abogados, que es tan importante en este país. Gracias, senadora. Muchas gracias, doctor Huerta. Ha concluido el turno de los oradores. Le agradecemos mucho su presencia esta tarde. Le felicitamos por sus intervenciones y también por la participación en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señores senadores.